Soy Romina de Gaimuto, integrante del Servicio de Cardiología del Hospital Privado de Rosario. En la semana de la ACV quería contarles qué es la hipertensión arterial, cómo afecta a nuestro cerebro y qué podemos hacer para evitarlo. La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más importantes para sufrir enfermedades cardiovasculares, que en la actualidad son la primera causa de muerte a nivel mundial y también en nuestro país. Se caracteriza por el aumento sostenido de la presión arterial dentro de los vasos sanguíneos por encima de los valores considerados normales. Si la medición fue realizada en una consulta médica, se considera que es anormal si se encuentra igual o mayor a 140 milímetros de mercurio la presión sistólica o igual o superior a 90 milímetros de mercurio para la presión diastólica. Tener la presión arterial por encima de los valores considerados ideales determina un mayor riesgo de eventos cardiovasculares como son el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, enfermedad renal crónica y daños a nivel de diferentes órganos a lo largo de todo el cuerpo. Específicamente hablando a nivel cerebral, no solo aumenta el riesgo de tener demencia, sino que aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular con todo lo que ello implica. No solo determina un mayor riesgo de muerte prematura, sino que determina a largo plazo invalidez y deterioro de la calidad de vida debido a las secuelas que suelen permanecer y que son difíciles de revertir. Es importante destacar que la hipertensión arterial en general no produce síntomas, con lo cual, si no se la toma en forma rutinaria, es probable que pasen muchos años sin arribar a un diagnóstico y sin recibir tratamiento, con lo cual lleva a que el diagnóstico se realice cuando ya hay daños irreversibles a nivel de diferentes órganos. Por eso es importante remarcar la importancia de los controles rutinarios que incluyan la medición de la presión arterial en forma periódica. Una vez detectada la hipertensión arterial, también es importante indagar sobre otros factores de riesgo cardiovasculares que suelen estar asociados, como son la diabetes, el tabaquismo, el colesterol elevado, el sedentarismo, la obesidad y el sobrepeso. Una vez detectado y analizado el caso particular de cada paciente y tratando de forma oportuna todos estos factores de riesgo, incluidas la hipertensión arterial, podemos disminuir el riesgo cardiovascular a largo plazo. Cambiar los hábitos alimenticios y ejercitarse más no solo contribuye a bajar la presión arterial, sino que mejora el perfil metabólico en general, contribuye al descenso de peso, disminuye la cantidad de lípidos en sangre y previene la diabetes. Además, es importante dejar de fumar, disminuir el consumo de alcohol y asegurarse un descanso nocturno adecuado. En cuanto a la dieta de la persona que convive con hipertensión arterial, es fundamental disminuir el consumo de sal. Ello implica no solo disminuir la sal agregada en la preparación de los alimentos, sino evitar alimentos que ya de por sí contienen mucha sal en su composición, como son los productos multiprocesados, que son actualmente la principal fuente de sodio de nuestra dieta. Evitar su consumo y asegurar que la alimentación sea variada y basada en productos naturales, como son frutas, verduras, cereales y legumbres, aseguran una disminución del consumo de sal y contribuyen tanto a la prevención como al control de la hipertensión arterial. Además, la dieta debe estar adecuada al estado nutricional del paciente, porque muchas veces en los pacientes obesos es necesario también disminuir el aporte calórico para asegurar un descenso de peso. Mantener la hipertensión arterial bajo control disminuye el riesgo de complicaciones. De ahí la importancia de continuar con el tratamiento a largo plazo. Sostener en el tiempo los cambios de la dieta, continuar realizando actividad física en forma regular y tomando la medicación. Al ser una enfermedad crónica, a veces suele resultar dificultoso mantenerlo a largo plazo. Por eso la importancia de concurrir a controles periódicos con su médico de cabecera y charlar sobre estas dificultades para juntos poder buscar alternativas y poder continuar con el tratamiento.
Muchas veces es necesario involucrar a la familia en los cambios de hábitos para mejorar tanto la adherencia del paciente como para prevenir el desarrollo de la hipertensión en los familiares. Recuerde que mantener la hipertensión arterial bajo control contribuye a mantener la salud de nuestro cerebro. Entre todos podemos lograrlo. ¿Sabías que el corazón puede causar una ACV? Distintas enfermedades cardíacas pueden tener como consecuencia una ACV. En especial, las que predisponen a la formación de trombos dentro del corazón. Algunas de ellas son la secuela de un infarto cardíaco, dilatación severa del corazón o arritmias cardíacas. Su cardiólogo sabe esto y toma las decisiones para prevenir que ocurra. Pero, ¿sabés qué es una arritmia? Una arritmia es la pérdida en la regularidad de los latidos del corazón y puede pasar inadvertida. La arritmia más importante es la llamada fibrilación auricular o simplemente FA. Esta arritmia cardíaca aumenta 5 veces el riesgo de ACV. ¿Podemos sospechar la fibrilación auricular? ¿Sabemos tomarnos el pulso? Tomarnos el pulso nos dice mucho. Nos indica la velocidad con la que late el corazón. Lo normal es entre 60 y 90 latidos por minuto en reposo. Y su cadencia nos indica la regularidad del pulso. El pulso debe ser regular. La fibrilación auricular se percibe como un pulso muy irregular. ¿Cómo tomar el pulso? Para sentir el pulso en la arteria, apoyamos la punta del dedo índice mayor de una mano por encima de la muñeca de la otra, entre el hueso y el tendón, del lado donde está el pulgar. Debemos aplicar solo la presión necesaria y sentiremos un resalto en la yema de los dedos. Estos resaltos regulares constituyen el pulso arterial. Es importante que aprendamos a reconocer nuestro pulso, que podamos distinguir un pulso regular de uno irregular. Podemos pedir a nuestros convivientes que nos dejen tomar su pulso. Que podamos reconocer que tenemos un pulso irregular y consultar a nuestro médico a la brevedad puede ayudar a prevenir una ACV. Ahora sabes algo más, y estar informado es la mejor herramienta para la prevención. Cuídate. Soy la doctora Margarita Murgieri, soy presidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Estamos participando en esta actividad destinada a la comunidad en el Día Mundial de la ACV para lograr una Argentina libre de ACV. Les voy a comentar brevemente temas relacionados con envejecimiento saludable y la prevención de la ACV. Cuando hablamos de envejecimiento saludable, nosotros tenemos en cuenta 3 puntos. En primer lugar, estar libre de comorbilidades, es decir, de muchas enfermedades al mismo tiempo, lo cual no siempre es así en los adultos mayores, pero hay muchas personas
que tienen hipertensión, diabetes, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc., al mismo tiempo. Esto nosotros lo denominamos comorbilidades, pero bueno, sería como muchas enfermedades al mismo tiempo. El segundo punto del envejecimiento saludable sería la interacción social. Esto es muy importante. La relación con los demás, la relación intergeneracional, la vida social y sexual es un mito generalizado en la sociedad que los adultos mayores no tienen relaciones sexuales ni tienen posibilidad de tenerlas, y está mal visto. Y lo tercero sería el desempeño funcional, es decir, que funcionalmente nosotros tratemos lo más posible de lograr la marcha, las compras, el manejo del dinero, el manejo de la medicación, lo más posible en forma autónoma. Esto depende de nosotros y también depende de que los demás estén de acuerdo con que es lo más importante ser independiente. En relación a estos 3 puntos de envejecimiento saludable, lo que nosotros queremos informarles para poder prevenir son algunos temas que ustedes seguramente ya conocen. En primer lugar, el control de la tensión arterial. La hipertensión arterial es una patología que muchas veces a mayor edad, cuando es más frecuente, se deja de lado, no se compran los medicamentos o no concurren al médico o creen que tener la tensión arterial elevada es algo normal para la edad. En segundo lugar, las enfermedades cardíacas, que hay que controlarlas. Hablemos de la insuficiencia cardíaca, hablemos de las arritmias. Hay una arritmia bastante común en los adultos mayores también, que es la fibrilación auricular. Es una arritmia la cual hay que controlar tanto como la insuficiencia cardíaca y los problemas valvulares. En tercer lugar, el colesterol y los triglicéridos. Tal vez la gente sí recurre normalmente a efectuarse laboratorios para ver cómo está el colesterol malo, el colesterol bueno, los triglicéridos, pero esto no alcanza si uno no hace una alimentación saludable y también si uno no trata de, tener una adecuada conducta higiénica de vida, ¿no? El sobrepeso y la obesidad también es algo que tenemos que tratar de controlar. Sobre todo hay una patología que se llama síndrome metabólico y que justamente es esa obesidad central cuando el médico nos mide la cintura y tenemos ese cuerpo como de manzana y no de pera, como las mujeres en general. Y ese aumento de la cintura y el aumento de lo que se llama índice de masa corporal también es un factor de riesgo para tener una ACV. Otro punto importante, ya dijimos el control de las enfermedades. Otra enfermedad muy importante para controlar es la diabetes. Y otro factor de prevención también muy importante es el dejar de fumar. Los médicos no nos tenemos que enojar con la gente que no puede dejar de fumar. Lo que sí hay que hacer es tratar de aconsejarles y de decirles que no importa el tiempo que haya pasado fumando, siempre es bueno dejar. Y siempre hay muchas alteraciones que se van recuperando cuando uno deja de fumar. Incluso alteraciones mínimas como del gusto, pero también alteraciones respiratorias y también se va mejorando, aunque sea un poco, las arterias. Entonces siempre es bueno dejar de fumar, no importa la edad que se tenga. El tabaquismo aumenta entre 2 y 4 veces el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Ya habíamos hablado de los hábitos alimentarios, pero también es importante y les quiero recalcar el tema de la sal.
muchos adultos mayores también están acostumbrados a sazonar demasiado las comidas. Ahora hay como, alguna conciencia un poco mejor en la gente más joven. No se ponen los aleros en las mesas, por ejemplo, cuando uno podía ir a un restaurante. Tratar de disminuir lo más posible el consumo de sal. Y el tema de la actividad física, que también es importante. Nosotros como geriatras hablamos mucho de lo que es el curso de la vida, es decir, no es que empieza la vejez y ahí tenemos que empezar a cuidarnos, sino que en realidad todos estos cuidados son a lo largo de la vida para lograr esto que llamábamos envejecimiento saludable. No es que cumplimos 65 años y nos tenemos que apurar a hacer todo. Nunca es tarde, pero esto hay que hacerlo toda la vida. Y el tema de la actividad física, también es importante remarcarles que nunca es tarde para empezar haciendo actividad física desde primero moderada, siempre con el consejo médico. Y para los médicos también el consejo de indicar la actividad física como si fuera una medicación más, diciéndole a nuestros pacientes cuánto tiempo, de qué manera, qué ejercicios. Aunque la persona tenga cierto grado de dependencia o cierto grado de fragilidad, también pueden hacer actividad física. Y la actividad física siempre es positiva como prevención para los accidentes cerebrovasculares. Y un par de cosas más, evitar el consumo elevado de alcohol y de drogas ilegales, cosa que a uno le parece que los adultos mayores no consumen y sin embargo sí consumen, y es algo como para dejar también. Y evitar en lo posible, esto no siempre es fácil, evitar el estrés. Uno piensa que los adultos mayores no están estresados y sin embargo hay muchas situaciones, como muchas de las cuales han vivido ahora en pandemia, que la verdad es que los estresan mucho. Entonces tratar de evitar el estrés y tratar de socializar lo más posible. La participación, entonces las medidas higiénico-dietéticas, el buen humor, el socializar con otros, el estar con otras generaciones compartiendo, todo esto más el cuidado de las enfermedades durante toda la vida, una buena dieta y una actividad física son varias de las cosas que podemos recomendarles para tener un envejecimiento saludable y tratar de evitar lo más posible tener un accidente cerebrovascular. Muchas gracias. Hola, soy el doctor Gabriel Lichterhoff, médico diabetólogo, director del Comité Científico de la Federación Argentina de Diabetes y director del Comité de Desastres de la Federación Internacional de Diabetes para América Latina y Centroamérica. Quería comentarles cómo prevenir el accidente cerebrovascular en las personas que tienen diabetes. Les cuento que en nuestro país, Argentina, el 12,7% de las personas mayores de 18 años tiene diabetes. Es decir, que prácticamente no hay nadie que no tenga un amigo, un vecino, un familiar, un compañero de trabajo con diabetes. Es así que quiero comentarles la importancia en aquellos que tienen diabetes de distintos controles que tienen que hacer para evitar el accidente cerebrovascular. En primer lugar, les cuento que hay dos tipos grandes de diabetes. Uno es la diabetes tipo 1, que son personas que necesitan aplicarse insulina diariamente para vivir, y también la diabetes tipo 2, que es el 90% de la diabetes, que suele aparecer entre la tercera y cuarta década de la vida, y son personas que junto con el plan alimentario y la actividad física, el fármaco también, permiten que nosotros podamos tener un adecuado control metabólico y así evitar todo tipo de complicaciones, entre ellas el ACV.
Les cuento que en la diabetes en general, los accidentes cerebrovasculares constituyen el 15% de las complicaciones de diabetes. Pero también sabemos que en forma muy importante, casi un 37% de disminución de los problemas neurológicos aparecen cuando las personas con diabetes tienen un buen control. ¿Qué quiere decir tener un buen control en diabetes? No solamente el control de la glucemia, que es la glucosa en sangre, sino también controlar la hipertensión arterial, los otros factores de riesgo para tener accidente cerebrovascular, como son los problemas de grasas en sangre, de manera tal que con respecto a los niveles de control de glucosa en sangre, según la edad, cada médico tratante determinará cuál es el valor, cuál es el promedio de glucemia que tienen que tener para evitar estas complicaciones cerebrovasculares. Quiero sí entonces transmitir que hoy sabemos cuál es el objetivo de glucosa en sangre que tenemos, de presión arterial, de valores de grasas en sangre, para que podamos prevenir el accidente cerebrovascular. Es importante tener en cuenta a las personas que son hipertensas, el cuidado de los alimentos, teniendo bien en cuenta que no tengan sal. Muchas veces nos dicen, mire doctor, yo como sin sal, pero yo les digo que solamente el 30% de la sal que consumimos está en el salero. El 70% se encuentra en embutidos, queso rallado, cubitos de caldo. Es decir, muchos envasados que nosotros no advertimos que tienen sal y estamos incorporando una muy importante cantidad de sal. Entonces, también comentarles respecto a las grasas en sangre que tenemos que controlar nuestros niveles de colesterol malo, que se llama LDL, tener buenos niveles de colesterol que le decimos bueno, que es el HDL, y controlando todos estos factores podemos también a su vez controlar y disminuir muchísimo la incidencia de accidentes cerebrovasculares. Así que los invito a cuidarse y tener muy en cuenta estos principios, estos conceptos, y estar siempre atento a los consejos del médico que los trata. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Habla la doctora Mónica Katz, médica especialista en nutrición, y hoy quiero hablarles de la relación entre obesidad y la aparición de riesgo de accidente cerebrovascular. La obesidad es una enfermedad crónica, inflamatoria, y genera no solo este estado inflamatorio a nivel vascular, sino que genera insulinoresistencia, diabetes tipo 2, dislipemia y, por otro lado, un estado trombótico. Todo junto predispone a que la persona con obesidad pueda tener un riesgo elevado de desarrollar un accidente cerebrovascular. Por eso es importante, cuando queremos prevenirlo, tratar a la persona con obesidad, básicamente con cambios de estilo de vida. Si esto no alcanza, por supuesto, podremos utilizar fármacos y en última instancia está la cirugía bariátrica. Para prevenir el ACV tenemos que tratar la obesidad. Hola, soy el Dr. Guido Bergman, soy médico cardiólogo, especialista en prevención cardiovascular y en tabaquismo. Hoy les voy a hablar del vínculo y de la relación entre el tabaquismo en cualquiera de sus formas y el accidente cerebrovascular. Como ustedes sabrán, el tabaco es un factor de riesgo cardiovascular. Después de la Segunda Guerra Mundial, en una investigación que se hizo, se descubrió lo que se llaman factores de riesgo cardiovascular, entre los cuales están la hipertensión, el colesterol, el cigarrillo o el tabaco en cualquiera de sus formas, la obesidad, el sedentarismo, la diabetes, la mala alimentación y otros más como el estrés. El tabaco es un factor de riesgo cardiovascular muy potente que impacta mucho sobre el corazón, sobre las arterias y sobre el cerebro. Cuando hablamos de ACV, el ACV tiene diferentes tipos, de los cuales hay isquémicos y hemorrágicos. Sí, los isquémicos son los más frecuentes y los hemorrágicos menos frecuentes. Sin embargo, el tabaco está vinculado con ambos. Aumenta el riesgo de generar tanto los isquémicos como los hemorrágicos.
En los problemas vinculados al accidente cerebrovascular, obviamente que la edad es el principal factor de riesgo. A mayor edad hay mayor incidencia de accidente cerebrovascular, también la hipertensión arterial y en tercer lugar juega un rol muy importante el tabaquismo. Cuando vemos el riesgo asociado, vemos que las personas que fuman tienen entre 2 y 6 veces más de tener un accidente cerebrovascular. Y digo esto porque también está relacionado con la dosis. Como el daño del tabaco es dosis dependiente, cuanto más fume la persona, más probable es que el riesgo sea mayor para todo tipo de ACV. Los mecanismos son distintos. Puede haber un mecanismo vinculado a que se enferma una arteria carótida, por lo que se llama ateroesclerosis, y esa enfermedad genera que pueda viajar algún pedazo de placa o algún coágulo formado en la placa de colesterol hacia el cerebro y genera un mecanismo embólico, en lo cual eso tapa alguna arteria del cerebro y genera un ACV. Puede ser que sea también porque el tabaco aumenta la incidencia de fibrilación auricular, que es una arritmia cardíaca en la cual se forman coagulitos dentro del corazón que pueden viajar hacia el cerebro y generar un ACV. O también puede ser porque se enferman las arterias intracerebrales, o porque hay un mecanismo inflamatorio que aumenta el riesgo de que alguna arteria cerebral se colapse, se cierre y genere un accidente cerebrovascular. Obviamente que cuando una persona deja de fumar, el riesgo baja. Y esto va a depender de cuánto tiempo haya pasado desde que dejó de fumar. Obviamente que inmediatamente empieza a bajar el riesgo, al año empieza a bajar sustancialmente y a los 5 años ya de no fumar, el riesgo de tener una ACV se iguala habitualmente con la población que nunca fumó. Es decir que uno puede hacer prevención primaria, no fumar, no empezar a fumar para evitar un primer ACV, ¿sí? O dejar de fumar para evitar un primer ACV, o puede hacer prevención secundaria, es decir que luego de tener un ACV, dejar de fumar para que no se repita. ¿Y por qué digo eso? Es porque muchas personas que han tenido un ACV, a pesar de haber tenido el ACV, continúan fumando, y esto se da en un rango de entre el 40 y el 45%. Y esto aumenta mucho las chances que el ACV se repita. Obviamente que dejar de fumar no es algo fácil porque es una adicción, tanto social como biológica y como psicológica, por lo tanto juega un rol en la vida de la persona, pero hay un punto importante que genera que la persona fume en forma consecutiva y no pueda dejar de fumar, que es la adicción biológica. El humo tiene 4.000 tóxicos, pero lo único que trae adicción es la nicotina, y cuando la nicotina entra en el cerebro, genera un mecanismo por el cual cada vez pide más nicotina hasta un punto de equilibrio que en algunas personas se manifiestan con 5 cigarrillos al día y en otros con 40. Obviamente que cuando uno quiere dejar de fumar tiene que trabajar en la conducta, es decir, hacer cosas para fumar menos o no fumar, y después tiene que trabajar sobre esta parte biológica, sobre la parte adictiva. Por lo tanto, en el dejar de fumar, uno puede hacer un proceso brusco, es decir, de un día para otro dejar de fumar y son estrategias que sirven, o puede ser un proceso lento en el cual uno va dejando de fumar de a poco y las dos alternativas sirven. Obviamente que en las conductas que uno tiene que tomar para dejar de fumar inicialmente puede no comprar la misma marca de cigarrillos, puede dejar los cigarrillos lejos, puede ocultarlos dentro de la casa, no fumar dentro de la casa, practicar no fumar en ciertos espacios donde habitualmente fuma, como puede ser después de almorzar, después de cenar, en el auto. Esto va a generar que uno vaya acostumbrándose y practique no fumar en ciertos momentos y después cuando deje de fumar sea mucho más fácil. Obviamente hay que trabajar en la parte biológica. La parte biológica es que cuando a una persona le sacamos la nicotina, el cuerpo hace un síndrome de abstinencia. Y ese síndrome de abstinencia dificulta y disminuye las chances que la persona deje de fumar. ¿Por qué? Porque da síntomas que van a desaparecer cuando consume el tabaco. Por lo tanto, hoy en día tenemos medicación específica para poder controlar el síndrome de abstinencia y generar que las chances de dejar de fumar se dupliquen o hasta se tripliquen. ¿Cuáles son los medicamentos que de primera línea son? La nicotina en cualquiera de sus formas, terapéutica, es decir, parches, chicles, pastillas o spray de nicotina, que es lo que disponemos en Argentina, o puede ser un medicamento antidepresivo atípico como el bupropion, que también sirve para dejar de fumar, o puede ser una droga específicamente para dejar de fumar que se llama varenicline y que
genera que dentro del cerebro, junto con el bupropión, tiene un mecanismo parecido, genera que dentro del cerebro se libere la misma sustancia que hace liberar la nicotina, que es la dopamina. Por lo tanto, el cerebro va a generar una situación en la cual piensa que está fumando y va a generar menos síntomas, y eso va a aumentar las chances de dejar de fumar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el objetivo es prevenir una ACV. El objetivo es prevenir que las personas se enfermen de una enfermedad invalidante, como puede ser un accidente cerebrovascular que puede dejar secuelas para toda la vida. Por lo tanto, si uno no quiere tener nunca una ACV, una de las cosas que puede hacer es no fumar. Y si uno ya ha tenido una ACV, una de las mejores cosas que puede hacer es dejar de fumar. Y para ello muchas veces hay que buscar ayuda. Por eso es clave que ustedes entiendan que el tabaco y el ACV están vinculados y que la única manera de poder reducir el riesgo es o no fumando o dejando de fumar. Muchas gracias por escucharme. Hola, es un gusto estar con ustedes, poder compartir este espacio y tiempo para poder compartir justamente nuestras experiencias. Mi nombre es Mónica Iturri y es un gusto estar en la semana que está dedicada a la ACV y poder justamente hablar de cómo manejar situaciones de estrés, que es tan importante, más en este momento, en épocas de pandemia también. La idea es considerar que sabemos que el estrés nos acompaña desde que nacemos y que el hombre es hombre y que podemos considerar cuando el estrés, que es esta activación que nosotros tenemos que nos mantiene alerta y nos orienta para poder ser ejecutivos, se convierte en patológico o posibilidad de hacernos daño. Es muy importante considerar lo que consideramos estrés normal, es aquel que no va a generar sintomatologías, y que no perdura en el tiempo. Nos activamos ante una situación concreta y luego seguimos con nuestras actividades. No genera trastornos en el organismo. Mientras que el estrés, que sí va a generar trastornos en el organismo, es aquel estresor, esa relación entre percibir algún tipo de amenaza y perdura en el tiempo, de alguna forma va a impactar en la producción de sintomatología. Es importante considerar las intervenciones no farmacológicas, eso es lo que me gustaría comentarles, que es factible y posible en dinámicas grupales o en dinámicas individuales, dependiendo de la necesidad y del perfil de personalidad de quien lo está padeciendo o percibe que están presentes determinadas sintomatologías que dan cuenta de que esto es posible. Cuando nosotros hablamos de poder manejar el estrés, tenemos que comenzar a hablar de la posibilidad de comenzar a ver cómo estamos percibiendo nuestra realidad. La famosa cadena del estrés, es importante saber que su primer eslabón es la percepción. No importa lo que suceda, sino cómo yo estoy interpretando esta realidad. Esta realidad la estoy interpretando como un desafío o como un terror o un monstruo que no puedo hacer nada. Dependerá de la cantidad de recursos que comience a desplegar. Es importante saber qué conductas y qué hábitos se están instalando en mi día a día. ¿Son conductas que están orientadas a una conducta de riesgo o es una conducta protectora? Cuando hablamos de conductas de riesgo o conductas protectoras, es importante percibir y darnos cuenta de que lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, qué nos dice la OPS con respecto a qué consideramos que puede considerarse conducta de riesgo, esa conducta que tiene que ver con el sedentarismo, esa conducta que tiene que ver con la mala alimentación o una alimentación no considerada saludable, considerar si mis actividades cognitivas no están siendo, ni funciones cognitivas no están siendo desafiadas, con motivación e interés hacia lo saludable. Si me encuentro limitada en mi integración social, sabemos en este contexto que nosotros consideramos que está muy limitado, pero bueno, es una situación temporal que se irá solucionando y tenemos que ver de qué manera considerarnos estar en relación y comunicados con el otro. Es importante saber también qué conductas hicieron y se mantuvieron haciéndose hábitos y si son de riesgo, se van a desplegar sintomatologías. Generalmente nosotros, como profesionales, percibimos que cuando alguien acude a nosotros es cuando ya la sintomatología está presente,
quiere decir que nos perdimos las instancias de trabajar con respecto a cómo fue percibiendo, cómo se fue manejando diariamente esa persona. Por lo tanto, es importante trabajar esos dos eslabones altamente importantes para justamente que no se instalen, no se desplieguen sintomatologías que nuevamente, si se mantienen en el tiempo, van a ocasionar alguna presencia de alguna patología, enfermedad. En este caso ACV, la bibliografía nacional como internacional nos habla de la importancia de captar cuando los altos niveles de estrés se mantienen, la hostilidad, el impacto en conducta, el impacto en estado de ánimo, cómo está mi estado de ánimo en una importante escalada de ansiedad y de depresión que pueden presentarse. Bueno, eso es evitable en la medida de que yo primero pueda promover y tener espacios de poderme informar. Si desconozco la información relevante a poder evitar enfermedades y evitar sintomatologías que me colocan en estado de riesgo, considero que es de vital importancia. El primer taller para trabajar en el programa de manejo del estrés a nivel con la comunidad e incluso con los mismos profesionales de cada hospital fue en el Hospital Central de San Isidro a través del equipo del Servicio de Manejo del Estrés del Dr. López Rossetti, que tuve la posibilidad de formarme, comunicarme y transmitirle la necesidad también de pudiendo transferir las estrategias de afrontamiento de manera adaptativa, conociendo nuestro perfil de personalidad, conociendo qué tipo de reactor biológico somos y qué calidad de vida tenemos a partir de estas percepciones, de esta realidad que construimos diariamente. Poderlas compartir con la comunidad desde el hospital es sumarnos a una Argentina libre de ACV, un eslabón más que se suma al trabajo interdisciplinario. Muchísimas gracias. Hola, desde la Sociedad Argentina de Emergencias, en esta semana del stroke, te queremos recordar que aún en tiempos de pandemia, no dejes de consultar si tenés síntomas de accidente cerebrovascular agudo. Estos síntomas pueden ser un dolor de cabeza brusco, que pierdas la visión de un ojo, que no puedas hablar o tengas algún tipo de dificultad para hablar, que al masticar se te caiga comida o saliva de la boca por cualquiera de los dos lados, que pierdas la fuerza de uno de los brazos, que tengas hormigueos también de alguno de los brazos, que pierdas la fuerza de las piernas de una u otra, que tengas hormigueos en algunas de las piernas o que haya alguna pérdida de la conciencia, ya sea en alguna persona de la vía pública o en algún familiar tuyo. No dudes, por favor, en consultar, porque la ACV es una patología tiempo dependiente y tan pronto como vos consultes, nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer un tratamiento. Es importantísimo que ante cualquiera de todos estos síntomas consultes a la brevedad. ¿Existe relación entre la salud bucal y la predisposición a presentar un accidente cerebrovascular? Vamos a ver de qué se trata. Diversas enfermedades sistémicas incrementan el riesgo de enfermedades bucodentales. De la misma manera, una deficiente salud bucal afecta a un gran número de procesos generales. Además, muchas enfermedades bucales comparten factores de riesgo con diferentes alteraciones sistémicas como cardiovasculares, endocrinas como la diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias, entre otras. Dentro de las enfermedades más prevalentes que se presentan en la cavidad bucal se encuentran las enfermedades en las encías, que en término médico serían enfermedades periodontales, y la caries dental. La caries es la enfermedad crónica más común en el mundo.
la enfermedad periodontal es la sexta enfermedad crónica más común en el mundo y es la causa de pérdida dentaria en el adulto. De acuerdo a estudios epidemiológicos, el 68% de la población argentina padece algún grado de enfermedad periodontal. ¿Qué son entonces las enfermedades periodontales? Son las que afectan al periodonto. ¿Y qué es el periodonto? Es el aparato de inserción de los dientes. ¿Y cómo está conformado? Está conformado por el cemento, la encía, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Y entonces, ¿cómo se producen las enfermedades periodontales? Con el alimento y las bacterias que viven en la cavidad bucal se forma lo que se denomina placa bacteriana o biofilm, que si se realiza un correcto cepillado se remueve la placa bacteriana o biofilm y la boca se mantiene en salud. Si esto se mantiene en el tiempo con un deficiente cepillado dental, la placa bacteriana o biofilm se acrecienta y se forma lo que se denomina gingivitis, que es la inflamación de las encías con un cambio de coloración y sangrado. Esta es la primera etapa de la enfermedad periodontal, totalmente reversible con tratamiento odontológico y un correcto cepillado. Si el individuo permanece con un incorrecto cepillado y no hizo la consulta odontológica y además es un paciente genéticamente susceptible y que además tiene otros factores de riesgo como que sea fumador o diabetes u otras enfermedades sistémicas, aparecen otras bacterias que van a producir una reacción inmunitaria con secreción de distintos elementos inflamatorios que van a profundizar aún más esa inflamación. Esto es lo que se denomina periodontitis. Entonces el ligamento periodontal se va a destruir, va a haber una mayor inflamación, infección, se va a producir un bolsillo entre el diente y la encía que se denominan bolsas periodontales. Estas bolsas periodontales pueden ulcerarse y pasar al torrente sanguíneo. Al destruirse el ligamento periodontal, el diente comienza a moverse, el hueso también se reabsorbe y puede llegar a la pérdida dentaria. Bien. Ahora entonces hablemos de las enfermedades cardiovasculares. Sabemos que la principal causa de muerte es por enfermedades cardiovasculares y representan el 30,3% del total. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares tienen una etiología inflamatoria y están asociadas a la formación de placas de ateroma. Entonces, ¿cuál es la relación entre las enfermedades cardiovasculares y la enfermedad periodontal? Las bacterias provenientes de las bolsas periodontales van a afectar a las paredes de los vasos sanguíneos, provocando una respuesta inflamatoria. Se liberan unas sustancias llamadas mediadores inflamatorios, los cuales van a dañar la pared de las arterias, facilitando la formación de placas que van a obstruir las arterias y dando lugar a la patología cardiovascular. Las personas con enfermedad periodontal tienen el doble de riesgo de fallecer de un ataque cardíaco y 3 veces más posibilidades de sufrir un accidente cerebrovascular. Hay factores de riesgo que comparten tanto la enfermedad periodontal como el accidente cerebrovascular y tiene que ver con el tabaco, con diabetes, con estrés, con una predisposición genética y con la predilección de sexo, que en este caso sería más en los hombres. Hay distintos trabajos de investigación en los que se encontraron bacterias de la cavidad bucal causantes de la enfermedad periodontal en las placas de ateroma, como así también otros trabajos en los que determinaron que el tratamiento de la enfermedad periodontal sería un factor de prevención para el accidente cerebrovascular. ¿Cómo se trata la enfermedad periodontal? Primero se realiza el diagnóstico en la consulta odontológica con un examen clínico,
con eso que ustedes ven en pantalla que se llama sonda, en donde se va a medir el nivel de inserción de la encía, la profundidad de las bolsas periodontales. Luego se va a corroborar con un examen radiográfico y, si es necesario, también con un diagnóstico microbiológico. Entonces se determinará el estado de salud, o si tiene el primer estadio de la enfermedad periodontal, que es la gingivitis, o ya una periodontitis establecida. Aquí vemos una boca en estado de salud, con la coloración normal a nivel de sus encías, sin biofilm y con la adhesión de la encía al diente en forma correcta. Aquí observamos una inflamación de las encías, que habíamos dicho que se denominaba gingivitis, con abundante biofilm, cambio de coloración y sangrado. ¿Cómo se trata esto? Con la remoción de ese biofilm, con el instrumental adecuado, que se denominan curetas, se remueve el biofilm y luego, con las indicaciones de un correcto cepillado, esto puede mantenerse y revertirse. Aquí observamos enfermedad periodontal ya severa, con pérdida de inserción de encía, con la presencia de bolsas periodontales, con movilidad dentaria, con separación por la migración dentaria, con inflamación y sangrado. ¿Cómo se trata? Esto ya es un tratamiento en forma más profunda, va con anestesia, con el instrumental adecuado y también con cavitador, que con la vibración a alta frecuencia se va eliminando y removiendo el cálculo, el biofilm y la liberación de agua que permite la refrigeración. Acá vemos cómo entonces se va removiendo todo el cálculo y el biofilm. La única forma de mantener la salud bucal y prevenir la enfermedad periodontal es con un correcto cepillado, con todo el kit que esto implica, que el odontólogo es el que debe asesorar, y por supuesto con la visita periódica al odontólogo para que realice el diagnóstico, el tratamiento de la enfermedad periodontal y el mantenimiento, en el caso de que realmente el diagnóstico sea de enfermedad periodontal. Cuidando nuestra salud bucal podemos prevenir muchas enfermedades transmisibles como COVID-19. El SARS-CoV-2 infecta a las células humanas a través del receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, que se encuentra en la lengua y las glándulas salivales. Podemos también prevenir enfermedades no transmisibles como la caries, la enfermedad periodontal, infartos, enfermedades cardiovasculares, cáncer y el tema que hoy nos convoca, que es el accidente cerebrovascular. Muchas gracias. Hola, en la semana del accidente cerebrovascular me gustaría conversar con ustedes acerca de la problemática del alcoholismo y su relación con la enfermedad cerebrovascular, relación que es importante tener en cuenta, ya que conocer algunos efectos que produce el alcoholismo en nuestro organismo nos permite también tomar conducta sobre cómo llevar nuestra vida y al mismo tiempo tener la información suficiente para poder consultarla con los profesionales de la salud cuando sea necesario. El alcoholismo es una enfermedad, es un trastorno que se produce en el individuo, el cual por supuesto responde a determinados factores y circunstancias que trascendieron su vida, pero podríamos resumir que este problema de salud está marcado justamente por una necesidad de un consumo continuo en el cual la persona lo toma como una prioridad y lamentablemente deja de realizar sus actividades y se compromete severamente su calidad de vida. Si nos remitimos a los datos estadísticos de los últimos años, podemos decir que el alcoholismo
no es un problema que se ha solucionado todavía. Pensemos en las publicaciones de los últimos años y puedo darles algunos datos. Se hizo una encuesta en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace unos años, en el cual el público entrevistado correspondió a adolescentes y muchos de ellos han confesado consumir drogas ilícitas y haber consumido alcohol al menos una vez en los últimos 30 días. A raíz de todas estas evidencias también, en 2019 han salido publicados por la Organización de los Estados Americanos un relevamiento en el cual muestra que el panorama en la República Argentina es preocupante. Con respecto a otros países del continente, Argentina tiene un incremento en la tasa de consumidores de alcohol y ese incremento se proyecta que puede ser peor en los próximos años. Es cierto que muchas de estas circunstancias, de esta situación en la que nos encontramos, obedece a varios factores. Podemos hablar de factores humanos, factores vinculados a lo económico, a las desigualdades en la sociedad, pero en definitiva también es cierto que la forma de poder encarar estos problemas es no solamente teniendo un enfoque en los grandes problemas, sino también viendo en la individualidad de cada caso y sabiendo qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que produce el alcohol en nuestro organismo? Y específicamente, ¿qué es lo que produce en el cerebro? Esas son inquietudes que queremos conversar con ustedes y también entender un poco qué ha modificado la pandemia actual por SARS-CoV-2 en esta problemática. El alcohol presenta tóxicos que afectan directamente a nuestras neuronas, produciendo así un descenso en la cantidad de las mismas, también una disminución en la comunicación y sinapsis entre ellas, afectando principalmente su funcionamiento eficaz y de todo nuestro sistema nervioso. Para la producción de un accidente cerebrovascular existen factores de riesgo que son enfermedades como puede ser la diabetes, la tensión arterial elevada y la hipercolesterolemia. El alcoholismo alterará diversas funciones de nuestros organismos, como puede ser la regulación de la presión arterial, la coagulación en sangre, el metabolismo de las grasas y de los azúcares, y de esta manera puede comprometer al sistema nervioso, especialmente su circulación, llevando a mayor posibilidad de sufrir una ACV. Especialmente en personas que sufren cardiopatías o enfermedades del corazón, el alcoholismo tiende a provocar coágulos sanguíneos, llevando así a la producción de accidentes cerebrovasculares. La conducta personal que esté frente a los tóxicos puede llevar a la debilitación de los mecanismos de defensa contra el coronavirus, provocando así formas más graves de esta infección que requieran internación o una recuperación más dificultosa. Un estudio hecho en 6.000 personas adultas de 30 años en China nos demostró que 1/5 de personas que beben alcohol durante la pandemia han aumentado el consumo de esta sustancia. Y lo preocupante es que un 20% recayeron al consumo de alcohol. Por otro lado, en el continente occidental, en Estados Unidos, el 75% de los adultos consumió alcohol en promedio un día más al mes durante la pandemia. Además, entre las mujeres, el número de los días en que se bebe más aumentó aproximadamente un 41%. Y al menos 3 de 4 adultos consumieron más alcohol al mes. En Argentina, un 45% de personas bebió mayor cantidad de alcohol antes del aislamiento. Entre personas de 33 a 45 años, cuadruplicó su consumo entre un 4,6% a un 18%. Quienes consumían previamente aumentaron el consumo por mayor tiempo libre, también por falta de salida de eventos sociales
o afectación emocional producida por la cuarentena. Luego de haber conversado sobre los mecanismos por el cual el alcohol afecta al organismo y específicamente daña el tejido nervioso, pasamos a ver que la complejidad suscitada por la pandemia de SARS-CoV-2 produce una alteración en los modos de atención sanitaria y esto ha llevado a una disminución de la frecuencia de consultas y al mismo tiempo ha interrumpido el tratamiento de rehabilitación de muchas personas que sufren alcoholismo. Creo que también es un buen momento para detenernos y hacer alguna reflexión. La problemática del alcoholismo es algo difícil de superar en cualquier sociedad. ¿Pero por qué pasa esto? Creo que una buena forma de abordar esta problemática es entenderlo desde un nivel general y después pasar a uno particular. Creo que es hora de sacarnos esta idea, de enterrar definitivamente esa concepción de que el alcohol se asocia, de que su consumo, ¿sí?, tiene relación con el éxito, con la fama, con la popularidad. Dejemos esa romántica idea del alcohólico, es una persona que está enferma, es una persona que tiene un problema de salud y merece nuestra asistencia y nuestra ayuda. Resulta a veces contradictorio también cómo determinadas iniciativas, impulsadas o no por los gobiernos, mandan un mensaje que puede confundir a las personas y llevarlas al riesgo de consumir, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, empezando por la niñez y continuando por el público adolescente. La importancia de atacar este mal de este siglo radica también en la serie de medidas que involucren a la sociedad, que involucren a los gobiernos y a las instituciones responsables. Las acciones de prevenir la enfermedad cerebrovascular se realizan con el objetivo de evitar que personas con factores de riesgo o no sufran stroke. Podríamos pensar que las personas que sufrieron con anterioridad podrían estar en menor riesgo. En realidad existen investigaciones que muestran que esto no sería así. Como por ejemplo, se les puede contar que de 900.000 personas internadas por ACV desde 2004 a 2014, se los empezó a seguir para ver si los factores de riesgo habituales se modificaban. El resultado fue que aumentaron la prevalencia de diabetes, problemas con el colesterol, tabaquismo y adicción a las drogas. Es decir, había más gente con estos problemas, entre quienes sobrevivían a un stroke. En los últimos años, los pacientes que sobreviven a un stroke cada vez son más. ¿Por qué sucede esto? No hay una causa, una respuesta uniforme, sino que se plantean varias hipótesis, como ser un aumento de diagnóstico y seguimientos en personas luego de una ACV, un aumento de accidente cerebrovascular en jóvenes, los cuales padecen problemas de adicción al tabaco, alcohol y a drogas, un menor enfoque en la prevención secundaria, que son medidas para que una persona que sufrió un problema vascular no lo vuelva a sufrir, o que haya problemas de educación. Bueno, y entonces, ¿cómo podemos combatir al alcoholismo? ¿Qué podemos hacer? Independientemente de que el personal de salud, constituido por médicos y demás profesionales, tiene un importante rol, creo que también hay quienes son fundamentales e imprescindibles en todo esto, y son ustedes. El cambio se va a generar en la medida en que ustedes nos puedan ayudar y servir de base para que quienes estén en riesgo o quienes hayan sufrido el alcoholismo puedan recuperarse. La recuperación, el tratamiento y la prevención comienzan con ustedes mismos, ya sea a un nivel pequeño, como puede ser el entorno familiar, dando hábitos y ejemplos, sobre todo a los menores, a los adolescentes y a los niños,
pero también a nivel comunitario, en su entorno barrial, en su localidad, en su pequeña ciudad, generando espacios, concientización para la creación de hábitos saludables. De esa manera, finalmente, pueden llegar a un ámbito mayor, que es incidir en la realización de políticas públicas destinadas ya sea a combatir el alcoholismo mediante sus distintas estrategias, pero también concientizando al público a la discriminación entre los mensajes que pueden ser confusos y en aquellos que realmente merecen ser profundizados y llevados a su máxima expresión. Con todo esto quiero decir que la Sociedad Argentina de Medicina, SAM, apoya fuertemente estas iniciativas para combatir la enfermedad cerebrovascular. Como el alcoholismo es un factor de riesgo que aumenta el riesgo de stroke isquémico y de stroke hemorrágico, es decir, aumenta las dos formas más importantes de la enfermedad cerebrovascular, nuestra sociedad considera que el médico clínico en esta pandemia por SARS-CoV-2 ha tenido una actuación ejemplar, ya sea desde ocupando un lugar en el servicio de emergencias, como también a través de la telemedicina y de las videoconferencias, atendiendo a las necesidades de la población dentro de sus limitaciones, han contribuido fuertemente a disminuir a veces estas inequidades que se producen. En grupos más cerrados, como son los grupos familiares, siempre se debe hablar sobre los riesgos que presenta el alcoholismo. Siempre lo más temprano posible, sobre todo ante la presencia de un problema relacionado con el alcohol, y siempre se debe dar el ejemplo en los miembros más pequeños o los miembros más jóvenes de la familia. Sobre todo se debe fomentar hábitos saludables en todo momento para contribuir a evitar la dependencia con el alcohol. Y si es posible, promover la participación de las personas en actividades recreativas organizadas, fáciles de realizar y, si es posible, también supervisadas por médicos y entrenadores. Y recordar que la necesidad de controles de salud periódicos y ante cualquier problema crear un ámbito de confianza y contención. Se debe tener en cuenta que estas intervenciones o las intervenciones de las actividades incluidas como la prevención de alcoholismo o el tratamiento son costo efectivas. Esto quiere decir que los costos se compensan ampliamente con los beneficios que traen sobre las personas. Y siempre se debe reivindicar el trabajo que tienen los médicos clínicos, sobre todo en esta etapa que estamos ante una pandemia por coronavirus. Es una realidad que se debe reivindicar, y esta realidad no debe ser reivindicada con romanticismo o heroísmo, sino con responsabilidad, compromiso y trabajo. Los invito a participar y a unirse a nosotros en esta campaña por una Argentina libre de enfermedad cerebrovascular. Nuestros canales de contacto por la Sociedad Argentina de Medicina están disponibles para todos ustedes, y el Consejo de Medicina Vascular está atento a sus consultas, inquietudes o para asesorarlos si necesitan más información o alguna ayuda con respecto a combatir la enfermedad cerebrovascular mediante la prevención del alcoholismo y demás factores de riesgo.